Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. La voz del tercer ángel presenta el último mensaje de misericordia al planeta Tierra. Hola mis queridos hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien de salud, esperando que la paz y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Los saludamos desde el Ministerio La Voz del Tercer Ángel y esperando, mis queridos hermanos, que cada uno de ustedes esté buscando cada día más el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo a todos aquellos que nos estarán viendo a través de las redes sociales, que nos estarán viendo en los diferentes países del mundo. Que Dios me los bendiga y que la gloria y la honra siempre sea para nuestro Dios. Vamos a tener una oración para comenzar nuestro estudio tema de este día. Vamos a postrarnos de rodillas, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, mi Dios, queremos pedir la presencia de tu Santo Espíritu. Que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos hable en esta hora. Pedimos, Padre Celestial, de que lo que vayamos a estudiar pueda hacer un efecto en nuestra vida y que cada día podamos santificarnos, consagrarnos a ti. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros amigos. Cuídalos y protégelos, mi Dios, a ellos y a sus familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, mis amigos, en esta hora vamos a estudiar un tema muy interesante. Vamos a estudiar acerca de dos personajes bíblicos y esperando en Dios de que a ver con cuál de estos dos personajes bíblicos usted y yo nos identificamos. Recordemos, hermanos, que estamos viviendo ya en la recta final de la historia de este planeta Tierra. Por consiguiente, hoy, más que otras en el pasado, Dios necesita hombres que no se compren ni se vendan. Necesita Dios hombres que le den el sonido certero a la trompeta. Por eso, mis queridos hermanos, los dos personajes que vamos a analizar en este día son Aarón y Moisés. Y vamos a ver con cuál de estos dos personajes, de estos dos líderes, ¿verdad?, usted y yo nos identificamos. Pero antes de comenzar nuestro estudio tema, vamos a meditar, hermanos, en una cita del Espíritu de Profecía, el cual dice así: si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. Y estamos en emergencia, mis queridos hermanos. El pueblo de Dios hoy en día se está hundiendo cada día más en la apostasía. El pueblo de Dios, mis queridos hermanos, necesitamos despertar. Necesitamos un reavivamiento, una reforma en cada una de nuestras vidas. Sigue diciendo la cita: la indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son considerados por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. ¿Se da cuenta? Y eso está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, la página 311. Por eso nuestro tema:
Aarón y Moisés, ¿con quién nos identificamos? Como sabemos, hermanos, Aarón murió en el monte Hor. Moisés, su hermano, y Eleazar, su hijo, lo acompañaron al monte. Y ahí en el monte ellos presenciaron la muerte de Aarón. Esto, hermanos, nos hace recordar unos aspectos notables de la vida de Aarón. Y vamos a verlo, hermanos, a la luz de la palabra del Señor y a la luz del espíritu de profecía. Recuerden, mis queridos hermanos, la palabra del Señor dice que todo lo que está escrito en este libro se escribió para nuestra amonestación, para que no cometamos los mismos errores que cometieron en el pasado. Vamos a ver, hermanos, lo que dice la mensajera del Señor. Aarón, dice ella, era un hombre de disposición afable, o sea, tranquilo, a quien Dios escogió para estar con Moisés y hablar en su nombre. En síntesis, para ser el portavoz de Moisés. Imagínense qué privilegio. Dios escogió a Aarón, mis queridos hermanos, para ser el portavoz de Moisés. Dios podría haber elegido a Aarón como líder, ¿sí? Pero el que conoce los corazones, que comprende el carácter, sabía que Aarón era ¿qué? Complaciente y que carecía de valor moral para mantenerse en defensa de lo correcto bajo toda circunstancia, al margen de las consecuencias. ¿Cómo era Aarón? ¿Qué clase de personaje nos está describiendo acá? Dice que como Dios es el que conoce los corazones, Dios es el que conoce los caracteres, él sabía que Aarón era un tipo de líder, ¿sí?, complaciente y que carecía de valor moral para mantenerse en defensa de lo correcto, bajo toda circunstancia, al margen de las consecuencias. Así era Aarón, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Aarón, hermanos, para tratar de tener buena voluntad ante el pueblo, lo condujo a cometer grandes errores, mis queridos hermanos. Él no se percataba que el orden y la prosperidad del reino dependían del orden del pueblo. Por eso, mis queridos hermanos, en el pueblo de Dios debe de haber orden. En el pueblo de Dios, mi querido hermano, al pecado tiene que llamársele por su nombre pecado. Porque si no, mis queridos hermanos, el pueblo va a andar en desorden. Ahora, en ese carácter afable, ¿sí?, y complaciente, vemos los primeros resultados, los cuales sus hijos fueron los primeros en pagar, mis queridos hermanos, ¿sí? Porque le faltaba firmeza. Le faltaba, mis queridos hermanos, una firmeza de carácter en el cual también lo debía llevar a reprender a sus propios hijos. Al ver ese resultado, Aarón, hermanos, sobrellevó su aflicción con paciencia y humildad. Él aceptó su descuido del deber. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. Aarón no percibió, como tampoco lo ven ahora muchos padres cristianos, que su amor equivocado y la indulgencia de sus hijos en el error los estaba preparando para el seguro desagrado de Dios y para que su ira se descargara sobre ellos para su destrucción. Hoy en día, mis queridos hermanos, nosotros como padres tenemos un amor equivocado ante nuestros hijos. Pensamos que complacerlos con todo lo que ellos quieren
Pensamos que comprarles y proveerles todas las cosas que ellos quieren, les estamos haciendo un gran bien. No nos estamos dando cuenta el daño que nosotros les estamos haciendo. A veces somos muy complacientes. A veces, mis queridos hermanos, decimos que los amamos, pero no nos estamos dando cuenta que ese amor equivocado hacia nuestros hijos los estamos llevando hacia la destrucción. Por eso hoy en día, mis queridos hermanos, muchos están fuera del redil del Señor. Y eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 325. Aarón, hermanos, tuvo que aprender que su ternura imprudente hacia sus hijos era una manifestación extrema de crueldad. Y como sabemos, mis queridos hermanos, Dios llamó a Moisés para que subiera al monte, y mientras que Moisés estaba en la presencia de Dios, hermanos, el pueblo debía haberse santificado mediante un escudriñamiento de corazón, hermanos, profundo. En su ausencia, Aarón y Hur tomaron el lugar de Moisés, mis queridos hermanos. Y en ausencia de Moisés, el pueblo debía consultarle a ellos. Moisés subió al monte, Aarón y Hur quedaron como encargados del pueblo, y en la ausencia de Moisés, el pueblo debía consultarle a estas dos personas. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. Aquí se ve la deficiencia de Aarón como dirigente o gobernante de Israel. El pueblo lo acosa para que les haga dioses que vayan delante de ellos a Egipto. Vemos, hermanos, que aquí Aarón, mis queridos hermanos, mostró una deficiencia. ¿Cuál fue la deficiencia de ellos? Que le hizo caso al pueblo, mis queridos hermanos. El pueblo quería dioses, y este líder, este Aarón, mis queridos hermanos, por tener un carácter de complacencia, ¿sí? Un carácter deficiente, mis queridos hermanos, por no pararse recto, obedeció al pueblo. La cita sigue diciendo, mis queridos hermanos, pero su deseo natural de agradar y de ceder ante la presión del pueblo, escuche, lo condujeron a sacrificar el honor de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué, mis queridos hermanos, hoy en día Dios necesita líderes con un carácter templado? ¿Por qué Dios hoy en estos días necesita líderes, mis queridos hermanos, con un carácter firme? Les pidió, escuchen lo que les pidió Aarón, que le trajeran sus ornamentos, y les hizo un becerro de oro y proclamó ante el pueblo. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a la Biblia para ver qué fue lo que proclamó Aarón, mis queridos hermanos. Éxodo capítulo 32, versículo 4. Éxodo capítulo 32, versículo 4. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril. ¿Quién? Acuérdense, Aarón es el que está haciendo todo esto. Él los tomó de sus manos, les dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Aarón, hermanos, hasta hizo un altar y proclamó. Y vamos a ver qué fue lo que proclamó Aarón, mis queridos. Éxodo 32:5. La palabra del Señor dice: al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó: mañana será fiesta al Eterno. Mis queridos hermanos,
Aarón, por complacer el pueblo, desagradó a Dios. Aarón, mis queridos hermanos, por falta de pantalones, ¿sí? Digámoslo así, obedeció las demandas del pueblo y desagradó a Dios. Y todavía cuando él hizo ese becerro, mis queridos hermanos, él proclamó: mañana será fiesta al Eterno, dándole la gloria a ese becerro de oro. Oh, mis queridos hermanos, con esto al pueblo se le quitó toda restricción. ¿Por qué se le quitó toda restricción? Bueno, si el líder, mis queridos hermanos, si el líder estaba dando su brazo a torcer, ¿qué se esperaba del pueblo? Un pueblo, mis queridos hermanos, que a paso que daba en el desierto murmuraba, que a cada paso que daba siempre andaba buscando, ¿verdad?, excusas. Ofrecieron holocaustos al becerro de oro y se apoderó de ellos la frivolidad. Escuche hasta el grado que llegó el pueblo, mis queridos hermanos, por culpa de Aarón. Éxodo capítulo 32, versículo 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz. Y el pueblo se sentó a comer y beber. Después se levantaron a divertirse. ¿Saben, hermanos? Aarón tuvo el privilegio de presenciar la gloria de Dios. Así lo dice la Biblia. Éxodo 24:10. Y vieron al Dios de Israel. Había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, y semejante al cielo cuando está sereno. ¡Qué privilegio, hermanos! Dios les dio una visión de su gloria para que los capacitara para ministrar en su servicio y pudieran enseñar al pueblo. Saben, hermanos, antes que Moisés subiera al monte, les leyó el pacto que Dios había hecho con ellos. Y el pueblo aceptó ese pacto, mis queridos hermanos. Vamos a la Biblia, Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés contó al Señor las palabras del pueblo. Qué grande pecado, mis queridos hermanos, el de Aarón. Y qué grave ante la vista de Dios. Y el resultado de esa neutralidad y complacencia al pueblo, el resultado fue grave, mis queridos hermanos. ¿Cuál fue el resultado? Vamos a verlo. Éxodo capítulo 32, versículo 28. Y los levitas hicieron conforme al dicho de Moisés. Y en aquel día cayeron del pueblo como 3,000 hombres. ¿Te das cuenta la gran pérdida, mis queridos hermanos, por un líder complaciente? Por un líder de falta de un carácter templado. Ya vimos a Aarón. Ahora vamos a ver cómo era Moisés, mis queridos hermanos. Cuando Moisés estaba recibiendo, ¿verdad?, la ley de Dios en el monte, el Señor le informó en cuanto al pecado del pueblo rebelde. Jehová le dijo a Moisés: déjame ir a destruirlos. Pero Moisés intercedió ante Dios por el pueblo. El Señor, mis queridos hermanos, Jehová quería destruir a todo el pueblo por ese gran pecado. Pero Moisés, mis queridos hermanos, como buen líder, él intercedió ante el pueblo. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. Aunque Moisés fue el hombre más manso que haya vivido, sin embargo, cuando estuvieron en juego los intereses del pueblo sobre
sobre el cual Dios lo había nombrado como dirigente, perdió su timidez natural y con singular persistencia y audacia maravillosa intercedió ante Dios en favor de Israel. Oh, mis queridos hermanos, ahora vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 32, versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y haré de ti una gran nación. Dios quería exterminar a ese pueblo y le dijo a Moisés: déjame, lo voy a consumir y te voy a hacer otra nación. ¿Y qué pasó, hermanos? Vemos que Moisés prevaleció. El ruego de él fue escuchado. Vamos a la Biblia, hermanos. Éxodo 32, 14. Entonces Jehová desistió del mal que dijo que haría a su pueblo. Y es aquí, hermanos, ¿sí? Es aquí en este punto donde vamos a entrar, hermanos, y vamos a estudiar qué clase de líder era Moisés. Porque déjame decirte, mis queridos hermanos, que Dios no se complace con los Aarones modernos, con los líderes afables, con los líderes, mis queridos hermanos, que les falta templanza en su carácter. Dios se complace con líderes que, al igual que Moisés, se mantuvieron firmes y no cedieron a las complacencias del pueblo. Escucha lo que dice la mensajera del Señor. Cuando vio su idolatría y que habían quebrantado en la manera más manifiesta las palabras del pacto, se sintió abrumado de tristeza e indignación ante su ruin idolatría. Dice aquí la mensajera del Señor, hermanos, que Moisés se sintió triste, se sintió abrumado porque el pueblo había quebrantado el pacto. Mis queridos hermanos, y muchos líderes, muchos siervos de Dios, así nos sentimos hoy en día al ver la apostasía y la rebeldía del pueblo. Al ver, mis queridos hermanos, que han roto el pacto con Jehová. Se sintió dominado por la confusión y vergüenza por lo que habían hecho, y ahí arrojó las tablas y las rompió. Oh, mis queridos hermanos, dice que Moisés sintió hasta vergüenza de ver hasta dónde había caído, mis queridos hermanos, el pueblo. Hay veces, mis queridos hermanos, que como siervos de Dios nos avergüenza ver tanto paganismo, tanta rebeldía en el pueblo de Dios. Por más que tú les hablas, por más que tú les enseñas con un escrito está, mis queridos hermanos, parece que se vuelven más rebeldes. No aceptan un escrito está. Dice aquí, mis queridos hermanos, en la cita que acabamos de leer, que Moisés se sintió quebrantado. Y cómo no, mis queridos hermanos, después de lidiar con ellos, de sacrificarse, el pueblo simplemente seguía los dictados de su corrompido corazón. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, mis queridos hermanos. Aunque tú les muestres con la palabra del Señor a dónde está su falta, el pueblo sigue los dictados de su corrompido corazón. También vemos, hermanos, que dice la cita que le dio vergüenza por el pecado que cometieron. Hermanos, y no es que no sabían. No es que no sabían. Recuerden que se les leyeron las palabras del pacto y todos dijeron, así haremos. Y así está el pueblo de Dios hoy en día. No es que no sepan que celebrar fiestas paganas es rebeldía contra Jehová. No es que no sepan, mis queridos hermanos, que la apostasía es un gran pecado delante de Jehová. No es que no sepan. ¿Saben cuál es el gran problema? Que hay muchos Aarones modernos, líderes modernos,
que han complacido al pueblo y lo están llevando a una gran ruina nacional. Oh, mis queridos hermanos, igualmente pasa hoy. Muchos dicen, haremos lo que Dios nos pida. Qué vergüenza, mis queridos hermanos, que el pueblo que dice tener la verdad prefiera la mundanalidad, la intemperancia, prefiera vivir en tinieblas que en la luz que Dios le ha dado. Oh, mis queridos hermanos, la sierva del Señor dice así: Aarón, con su disposición amable, tan blando y complaciente, trató de conciliar a Moisés. Imagínense. Así pasa hoy en día, mis queridos hermanos. Los Aarones modernos, cuando escuchan predicar la verdad presente, cuando escuchan a un siervo de Dios denunciar al pecado y darle por su nombre, nunca hace falta un Aarón moderno, mis queridos hermanos, que se llega al siervo de Dios y le dice: no seas tan duro. No seas tan cruel. Oh, mis queridos hermanos, como si el pueblo no hubiera cometido ningún pecado muy grande por el cual tuviera que disgustarse tan profundamente. Y así pasa con los Aarones. Porque los Aarones modernos están cegados, mis queridos hermanos. Están tan ciegos, mis queridos hermanos, como que no vieran el gran pecado en el cual el pueblo de Dios está en este momento. Para ellos todo es normal. Le dicen a la gente: no se preocupen, Dios conoce el corazón. Y yo quiero decirles, mis queridos hermanos, es cierto, Dios conoce nuestro corazón y por eso Él quiere que nos reformemos. Por eso Él quiere que cambiemos nuestro estilo de vida, que nos consagremos, que nos santifiquemos, mis queridos hermanos. El tiempo se está acabando. Cristo Jesús está pronto, mis queridos hermanos, del lugar santísimo. ¿A dónde vamos a estar tú y yo? Oh, mis queridos hermanos, los verdaderos siervos de Dios tratan de guiar al pueblo por el sendero correcto. Pero ¿qué pasa? No falta un Aarón complaciente, amable, neutral, que siempre aconseja al pueblo llevar las cosas espirituales tranquilos, como si no pasa nada. Mis queridos hermanos, el verdadero siervo de Dios se disgusta al ver al pueblo testarudo y que no quiere entender. Le duele ver al pueblo, mis queridos hermanos, en su apostasía. Le duele ver al pueblo celebrar tanta fiesta pagana. Le duele al pueblo, al verdadero siervo de Dios, ver al pueblo su indiferencia como trata las cosas espirituales. Vamos a la Biblia, mis queridos hermanos. Éxodo capítulo 32, versículos 21 al 24. Dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan grande pecado? Escuche la pregunta que Moisés le hizo a Aarón. ¿Qué te ha hecho este pueblo? El pueblo quería, mis queridos hermanos, que se le complaciera. El pueblo quería, mis queridos hermanos, que Aarón los complaciera. ¿Y qué pasó con Aarón? Aarón cedió, mis queridos hermanos. Y por eso le dice ahí Moisés: que has traído sobre él tan grande pecado. Los Aarones modernos, mis queridos hermanos, por complacer al pueblo, traen sobre el mismo pueblo un gran pecado. El verso 22 dice: Aarón respondió: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Los Aarones, mis queridos hermanos, déjeme decirle, los Aarones modernos siempre buscan excusas y no se dan cuenta que el mal está en ellos.
por ser complacientes y por ser neutrales. Vamos a leer el versículo 23, hermanos. Me dijeron, dice Aarón, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Y saben, hermanos, en un momentito vamos a ver lo que la sierva del Señor dice al respecto de estos versículos que nosotros estamos leyendo. Vamos al versículo 24. Y yo respondí, ¿quién tiene oro? Apártelo, y me lo dieron. Lo eché en el fuego y salió este becerro. Oh, mis queridos hermanos, ¿qué notan ustedes acá, hermanos, en lo que acabamos de leer? Especialmente en el versículo 24 que dice, y yo respondí, ¿quién tiene oro? Apártelo, y me lo dieron. Lo eché en el fuego y salió este becerro. Dejemos que la mensajera del Señor, hermanos, nos dé la respuesta. Pero qué ironía, qué hipocresía la de Aarón, mis queridos hermanos. Igual que la de muchos Aarones modernos hoy en día. Escuche, Aarón quería que Moisés pensara que un milagro maravilloso había transformado sus ornamentos de oro en la forma de un becerro. Eso es hipocresía, mis queridos hermanos. Aarón quería hacer creer a Moisés que un milagro había sucedido, hermanos, que al tirar los oro y todo lo que habían tirado, de repente se formó como por arte de magia, digámoslo, ese becerro de oro. No le contó a Moisés, dice la sierva del Señor, que él con otros operarios había hecho esta imagen. ¿Se da cuenta? No le contó a Moisés, y así hacen muchos hoy en día, mis queridos hermanos. ¿Sí? Tiran la piedra y esconden la mano. Hacen sus fechorías, llevan al pueblo hacia la apostasía, ¿sí? Y se esconden. Y siempre están negando, no estamos en apostasía. Mis queridos hermanos, no sean hipócritas. Sean honestos. Así pasa, mis queridos hermanos. Los Aarones tienen sus compinches, o sea, tienen sus trabajadores con ellos que los apoyan. Los trabajan de una manera que ellos no se dan cuenta del mal que le están haciendo al pueblo. Esos Aarones, hermanos, déjenme decirle, esos Aarones modernos son audaces y siempre trabajarán de esa manera para que el pueblo se sienta tranquilo y piense que así como va llegarán a obtener la victoria. Por eso es que muchos, mis queridos hermanos, en esos centros de teología donde van a estudiar, les enseñan todo eso. A complacer al pueblo. Porque ellos saben, hermanos, que si no complacen al pueblo, ellos saben que si no se ponen delante del pueblo, pierden. Ahora, hermanos, ¿por qué Aarón se comportó de esa manera? ¿Por qué Aarón, mis queridos hermanos, se comportó de esa manera? Pongamos mucha atención, hermanos, porque puede ser el caso suyo y puede ser el caso mío. Pongamos mucha atención. La mensajera del Señor dice así: Aarón consideró que Moisés había sido demasiado inflexible ante los deseos del pueblo. ¿Qué pensó Aarón de Moisés? Que Moisés había sido ¿qué? Demasiado inflexible ante los deseos del pueblo. Pensaba, escuche cómo pensaba Aarón, y así es como piensan muchos Aarones hoy en día. Pensaba que si Moisés hubiera sido menos firme, escuche, menos resuelto a veces, y que si hubiera hecho un compromiso con el pueblo y gratificado sus deseos, habría tenido menos problemas y habría habido más paz y armonía en el campamento de Israel, mis queridos hermanos.
Nuestro compromiso es con Dios, no es con el pueblo. Nuestro compromiso es llevar al pueblo por el sendero correcto y no complaciéndolo, mis queridos hermanos. Al no complacer los deseos del pueblo, claro, vamos a tener problemas. Vamos a tener, mis queridos hermanos, quien nos critique, quien nos vitupere, pero gloria a Dios, porque nosotros hemos hecho un pacto con Dios, no con el hombre. Por eso, mis queridos hermanos, si realmente tú quieres ser un Moisés moderno, debes de pararte firme como un fiel centinela, como un fiel atalaya que le da a la trompeta el sonido certero. Aunque así tengas problemas, aunque así te critiquen, aunque así te digan, mis queridos hermanos, que eres un mentiroso, pero mientras que tú lo pruebes a la ley y al testimonio, mis queridos hermanos, con un escrito está, no te preocupes, alégrate. Si en el árbol verde que era Jesús hicieron lo que hicieron, ¿qué no harán con nosotros las ramas secas, mis queridos hermanos? Habría tenido, que escucha, menos problemas y habría habido más paz y armonía en el campamento de Israel. Pero sigamos leyendo la cita, mis queridos hermanos. Siguió su temperamento natural, cediendo a los deseos del pueblo, a fin de evitar insatisfacción y preservar su buena voluntad. Y de ese modo impedir una rebelión que él pensó que ciertamente se produciría si no cedía a sus deseos. Así era Aarón, hermanos. Él, por evitar, mis queridos hermanos, que el pueblo, ¿verdad?, lo fuera a criticar. Él, por evitar que el pueblo fuera a pensar mal de él o que lo estuviera, ¿verdad?, siempre acosando y acosando, cedió a los deseos del pueblo. Y eso fue un gran error que Aarón, mis queridos hermanos, cometió. Pero sigue la cita, hermanos, escuche. Pero si Aarón hubiera permanecido sin vacilar del lado de Dios, ¿sí? Y eso es lo que Dios le está pidiendo hoy a los Aarones modernos, que permanezca sin vacilar del lado de Dios. Si hubiera afrontado la sugerencia del pueblo de que les hiciera dioses para que fuesen delante de ellos a Egipto, con la justa indignación y el horror que su propuesta merecía, si les hubiera mencionado los terrores del Sinaí, donde Dios había declarado su ley en medio de tal gloria y majestad, si les hubiera recordado su solemne pacto con Dios de obedecer todo lo que Él les mandara, si les hubiese dicho que a costa de su vida Él no cedería a sus ruegos, habría tenido influencia sobre el pueblo para impedir una terrible apostasía. Pero ¿por qué el pueblo está en la terrible apostasía? Porque, mis queridos hermanos, por los Aarones modernos. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de complacer a Dios, complacen al pueblo. Si el pueblo les dice, ese ya hoy viene, hoy ya nos estamos acercando, ¿verdad?, a la llamada Navidad. Vamos a poner un árbol grandote, mis queridos hermanos. Eso es pecado. Eso es idolatría. Pero ¿qué hacen los líderes, mis queridos hermanos? Para que el pueblo se sienta contento, para que el pueblo se sienta satisfecho, ceden a sus demandas, ceden a sus caprichos. Oh, mis queridos hermanos, qué triste la actitud de muchos Aarones modernos en este tiempo. Pero cuando, sigue diciendo la cita, en ausencia de Moisés, se requería su influencia para ser usada en la dirección correcta, cuando tendría que haber permanecido tan firme e inflexible como lo hizo Moisés, para impedir que el pueblo siguiera un camino de pecado,
Su influencia fue ejercida en el lado equivocado, mis queridos hermanos. Así como están haciendo hoy muchos. Su influencia está del lado equivocado. Fue impotente para hacer que su influencia se ejerciera para vindicar el honor de Dios en la observancia de su santa ley. Pero poniéndose en el lado equivocado, o sea, en el lado de la gente, ejerció una influencia poderosa, dirigió y el pueblo obedeció. Y así está el pueblo hoy en día, mis queridos. Muchos están dirigiendo al pueblo del lado equivocado y el pueblo está obedeciendo. ¿Por qué? Porque ni cuentas están dando, mis queridos hermanos. Ni cuentas están dando que estos Aarones modernos los están dirigiendo, mis queridos hermanos, hacia la perdición. Qué ceguera espiritual, mis queridos, la de Aarón, que le llamó luz a las tinieblas y a las tinieblas les llamó luz. Ahí, mis queridos hermanos, Satanás a través de Aarón clavó su bandera en el pueblo y la bandera de Satanás fue exaltada como la bandera de Dios. Y así está pasando hoy en el pueblo adventista, en el Israel moderno de estos últimos días. La bandera de Satanás, mis queridos hermanos, es exaltada más como la bandera de Dios. Oh, mis queridos hermanos, por culpa de líderes indolentes, por culpa de líderes, mis queridos hermanos, que no se paran firme y que no le llaman al pecado por su nombre. El pueblo llegó a una conclusión, mis queridos hermanos, y esta conclusión es la misma que muchos optan por el anhelo, tal vez, de ver una iglesia llena. O tal vez por ver, mis queridos hermanos, una gran congregación. Pero escuche a la conclusión que llegaron. Vamos a dejar que la mensajera del Señor nos diga. Llegaron a la conclusión de que no habían tenido tantos problemas en el desierto porque estuvieran equivocados. ¿Se da cuenta? Esa es la conclusión que tienen hoy en día muchos en el pueblo de Dios, hermanos. Llegaron a la conclusión de que no habían tenido tantos problemas en el desierto porque estuvieran equivocados. Escucha a quién estaban echando la culpa, hermanos. Sino que después de todo, la dificultad estaba con su dirigente. ¿A quién estaban echando la culpa? A Moisés, mis queridos hermanos, porque Moisés se paraba firme. Y así pasa hoy en día con nosotros, hermanos, los que nos paramos firmes, los que le damos el sonido certero a la trompeta, a nosotros nos echan la culpa, mis queridos hermanos, de criticar, de juzgar. No se están dando cuenta, mis queridos hermanos, en el lado equivocado que ellos están. No era el tipo correcto de hombre. Era demasiado inflexible y continuamente le declaraba en cara sus pecados. Por eso no querían a Moisés, mis queridos hermanos, porque en su cara le declaraba sus pecados. Por eso muchos no nos quieren. Por eso muchos, mis queridos hermanos, a veces cuando usted chequea en las redes sociales o donde usted tiene alguna página donde publica la palabra del Señor con un escrito está, por eso usted siempre va a ver puras críticas, puras críticas. ¿Por qué? Porque muchos, mis queridos hermanos, están del lado equivocado, le echan la culpa a los siervos de Dios, mas no se dan cuenta que los culpables son ellos, porque están, mis queridos hermanos, sembrando cada día más la bandera de Satanás, donde la bandera de Dios tendría que ser la que estuviera, mis queridos hermanos, exaltada. Dice aquí, sigue diciendo, les echaba en cara sus pecados, advirtiendo y reprobando y amenazándolos con el desagrado de Dios. Así es que yo te digo hoy en este día, mi querido hermano, si no
si el pueblo de Dios, el Israel moderno, el pueblo adventista, el pueblo que dice tener gran luz, no se arrepiente de todas sus apostasías y rebeliones, será consumida en el lago de fuego. Pesada será en balanza y será hallada falta. Por eso yo hago un llamado a todos los líderes, a que se mantengan firmes, a que alcen la bandera ensangrentada de Jesucristo, a que no sean indolentes, a que en realidad reformen al pueblo de una manera santa y digna de la vocación a la cual Dios nos ha llamado. Aarón les hizo creer, mis queridos, por su falta de firmeza, que no estaban equivocados, que así como iban estaban bien, que se mantuvieran neutrales, que así iban a caminar seguros, pero que equivocados, mis queridos hermanos, estaban. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. Había llegado un nuevo orden de cosas y estaban complacidos con Aarón, ¿sí? Así como muchos hoy están complacidos con tantos Aarones modernos. Ah, ese es un buen siervo, qué bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos Aarones modernos le soban la espalda, ¿verdad? Le dan por su lado. Pero solo falta que escuchen a alguien reprender el pecado, luego se dan a vuelta, no me juzgues. Qué equivocados están, mis queridos hermanos. Había llegado un nuevo orden de cosas y estaban complacidos con Aarón y complacidos con ellos mismos. Pensaban, si Moisés solo hubiera sido tan amable y blando como Aarón, qué paz y armonía habría prevalecido en el campamento de Israel. Así nos llaman a muchos de nosotros, que somos duros, que no tenemos sentimientos, mis queridos hermanos, por amor a Dios, por amor a ustedes, hijos del pueblo del Dios Altísimo, es que alzamos nuestra voz como trompeta y denunciamos las transgresiones en el pueblo de Dios. Jesús no quiere que nadie se pierda, que todos vengamos al arrepentimiento, pero para poder venir a Jesús, para poder venir al arrepentimiento, tenemos que dejar todos nuestros ídolos acariciados, pueblo de Dios. Queremos que Dios nos acepte, dejemos la apostasía. Queremos que Dios nos bendiga a cada paso que damos, dejemos la apostasía. Es hora de levantarnos y despertarnos, pueblo de Dios. Es hora de pedir el Espíritu de Cristo para que podamos vencer y ser vencedores en su santo nombre. Pensaban, si Moisés solo hubiera sido tan amable y blando como Aarón, qué paz y armonía habría prevalecido en el campamento de Israel. Ahora no les preocupaba, dice la mensajera del Señor, si Moisés alguna vez descendía del monte o no. Acabo que ya tenían con Aarón lo que ellos querían. Estaban contentos, estaban complacidos, estaban felices. ¿Por qué? Porque nadie les echaba en cara sus pecados. Porque nadie les echaba en cara su rebeldía. Porque nadie les decía que lo que estaban haciendo era mal. ¿Por qué? Porque Aarón les decía, no se preocupen, todo está bien, ¿verdad? Y hasta los abrazaba y les sobaba la espaldita. Así hacen muchos líderes hoy. ¿Qué dicen muchos hoy en día, mis hermanos? ¿Qué dicen muchos hoy en día? Si no se predicara tanto de la vestimenta, de la alimentación, de una reforma y reavivamiento, la iglesia estuviera llena y la gente no se fuera. Eso me dice a mí, mis queridos hermanos, que muchos representan a Aarón como líderes,
porque son los primeros en alzar su voz contra los mensajeros que Dios da a su pueblo. La mensajera del Señor dice, mis queridos hermanos, cuando Moisés vio la idolatría de Israel y se despertó su indignación ante su vergonzoso olvido de Dios hasta el punto de que lanzó las tablas de piedra y las rompió. Aarón permaneció mansamente, imagínense, soportando la censura de Moisés con plausible paciencia. Sigamos leyendo. El pueblo estaba encantado con el espíritu amable de Aarón. Sí, ahí mirábamos a Aarón, Moisés lo estaba reprendiendo, quebró las tablas sobre el becerro y Aarón nomás así. Como alguien, ¿verdad?, que tira la piedra y esconde la mano. Como alguien que no había hecho nada. El pueblo estaba encantado, dice, con el espíritu amable de Aarón y sentía disgusto ante la conducta precipitada de Moisés. Pero Dios, escucha mi querido hermano, pero Dios ve, no como el hombre ve. No condenó el ardor y la indignación de Moisés contra la vil apostasía de Israel. Así que mi querido hermano, no te preocupes. No te preocupes de alzar tu voz como trompeta ante la apostasía del pueblo. Recuerda, Dios no ve como estos Aarones o como estos supuestos, ¿verdad?, miembros. Dios ve, mis queridos hermanos, Dios ve cómo tú y yo defendemos al pueblo de Dios. Por eso dice, pero Dios no ve como el hombre ve. No condenó el ardor y la indignación de Moisés contra la vil apostasía de Israel. Sigue adelante. Alza tu voz como trompeta. Denúnciale al pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. Y el pueblo adventista está en una terrible apostasía, mi querido hermano. Denúnciala. Que no te preocupe, mis queridos hermanos, lo que dirán los supuestos Aarones. Lo que dirán esos hermanos que se han complacido de la forma equivocada que los han guiado hasta este momento. Dios está contigo. Dios está dirigiendo tus pasos. Pero sigue diciendo la cita, mis queridos hermanos. Ha venido directamente de la presencia del Señor. Recuerda. Moisés había venido directamente de la presencia del Señor, donde intercedió ante él para que aparte su ira de su pueblo errante. Ahora tiene otra obra que hacer como ministro de Dios, para vindicar su honor ante el pueblo y para hacerles ver que el pecado es pecado y que la justicia es justicia. Y ese es nuestro trabajo, mis queridos hermanos. Ese es nuestro trabajo, mis queridos hermanos. Hacerle ver al pueblo que pecado es pecado. Hacerle ver al pueblo, mis queridos hermanos, que el pecado es pecado y que debemos vindicar el nombre de nuestro Dios. La cita sigue diciendo, tiene una obra que hacer para contrarrestar la terrible influencia de Aarón. Y es una obra grande, mis queridos hermanos, la que tenemos que hacer para contrarrestar la obra y la manera equivocada en que los Aarones modernos han llevado al pueblo hasta esta terrible apostasía en la cual se encuentran hoy en día. Es una obra, mis queridos hermanos, dura, porque cada paso que damos, parece que el pueblo ya se acostumbró, mis queridos hermanos, a esa apostasía. ¿Qué fue lo que hizo Moisés entonces, hermanos?
para vindicar el nombre de Dios y para dejarle saber al pueblo que de la manera que Aarón los había dirigido era una manera errada e iba en contra de los designios de Dios. ¿Qué hizo Aarón, mis queridos hermanos? ¿Qué hizo Moisés? Ojalá muchos podamos tomar la acción de Moisés, mis queridos hermanos, y vindicar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué hizo? Vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 32, versículos 26 al 29. La palabra del Señor dice así. Moisés se puso a la entrada del campamento y preguntó: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Verso 27. Y él les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, cíñase cada uno con su espada. Y yo te digo hoy a ti, mi querido hermano, mi querido Moisés moderno, cíñete con espada, con la palabra del Señor. Pasad y repasad. O sea, mis queridos hermanos, que pasaran y repasaran por si al caso quedaba uno vivo. Pasad y repasad de puerta en puerta por el campamento, y cada uno mate a su hermano, a su amigo y a su pariente. Verso 28. Y los levitas hicieron conforme al dicho de Moisés. Y en aquel día cayeron del pueblo como 3,000 hombres. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que causa la neutralidad en un dirigente? Un dirigente no debe ser neutro, y mucho menos instar al pueblo a permanecer neutros. Escucha lo que sigue diciendo el versículo 29. Entonces Moisés les dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él los bendiga hoy. Oh, mis queridos hermanos, ¿qué quiere decir esto que acabamos de leer? ¿Qué quiere decir, mis queridos hermanos, lo que acabamos de leer? Y con esto vamos a terminar, hermanos, este pequeño estudio, y espero que hayamos entendido el mensaje de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Pero ¿qué quiere decir esto? Dejemos que la mensajera del Señor nos lo diga. Aquí Moisés define la consagración genuina como obediencia a Dios, para levantarse en vindicación de lo correcto y mostrar una disposición para ejecutar el propósito de Dios en los deberes más desagradables, mostrando que las demandas de Dios son más elevadas que las demandas de amigos o la vida de los familiares más cercanos. Los hijos de Leví se consagraron a Dios para ejecutar su justicia en contra del crimen y el pecado. Así es que, mis queridos hermanos, al pecado hay que llamarlo por su nombre. Así que, mis queridos hermanos, no importa, mis queridos hermanos, si nuestros amigos se retiran. No importa, mis queridos hermanos, si nuestros hijos deciden buscar otro camino. No importa si nuestros familiares se alejan de nosotros. Pero como dice la palabra del Señor, mi querido hermano, que el que no dejare padre, madre, hijos, casas, o sea, todo por mi causa, no puede ser mi discípulo. Oh, mis queridos hermanos, tenemos que vindicar el nombre de Jehová. Y de la manera que lo vamos a vindicar, mis queridos hermanos, es mostrándole al pueblo con un escrito está, mis queridos hermanos, a la ley y al testimonio, a dónde está su pecado. Al pecado por su nombre, vindiquemos el nombre de Jehová y Él nos dará la victoria. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, y que la paz y la misericordia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a orar. Vamos a postrarnos de rodillas y le vamos a pedir a nuestro Dios que siga dirigiendo nuestros pasos. Vamos a arrodillarnos.
Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora te pedimos, mi Dios, que nos llenes del Espíritu de Cristo para poder ser valientes y esforzarnos y llevar este último mensaje de misericordia al planeta Tierra. Padre, te pido por tu pueblo. Te pido por cada uno de los dirigentes. Te pido, Padre, para que puedan arrepentirse de la manera equivocada que han guiado al pueblo y lo han metido en esta gran, terrible apostasía. Te pido, mi Dios, que tú les hables a su corazón. Y te pido por aquellos, mi Dios, que alzamos nuestra voz como trompeta. Que, Padre Celestial, podamos ser ejemplo, que podamos, Padre Celestial, siempre estar del lado tuyo. Nuestro compromiso es con nuestro Creador y a Él queremos obedecer. Así es que, Padre Celestial, ayúdanos. Aunque la tempestad se levante contra nosotros, queremos permanecer fieles hacia un escrito está. Gracias, Señor, por todo. Bendice a tu pueblo alrededor del mundo y que la gloria y la honra siempre sea para ti. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Los saluda, ¿verdad? Los saludamos desde el ministerio La Voz del Tercer Ángel a todos aquellos nuestros hermanos. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Que Dios los bendiga.